Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de ROAS Busters, donde hablamos de marketing, emprendimiento y dirección de empresas. Somos una agencia boutique de marketing digital, especialistas en social ads, Google Ads, email marketing y consultoría estratégica. Con más de 400 proyectos a nuestras espaldas, hoy tenemos a un entrevistado muy especial, Marcos Garzo. Marcos ostenta más de 25 años en una de las marcas más grandes y reconocidas del mundo, Nike, ostentando el cargo, entre otros, de vicepresidente y general manager de fútbol en EMEA, y recientemente ha creado su propia startup, Sportips, un marketplace de servicios a los deportistas de cualquier nivel, nutrición, fisioterapia, psicología deportiva y entrenamiento. Esperamos que estéis con los oídos bien abiertos y que disfrutéis tanto como lo vamos a hacer nosotros. Bienvenido, Marcos. Un placer. Y por supuesto, Gracias. que siempre me olvido, también damos la bienvenida al resto del team, que Miriam y Cesc. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Marcos, antes de entrar en tu trayectoria, cuéntanos cuéntanos qué es Sportips. ¿Lo he definido bien? Bueno, primero, un placer estar aquí. Yo creo que estos encuentros son fantásticos, pues, para poder compartir, para poder disfrutarlos y también para poder aprender. Así que también, como decíamos, ¿no? Que sea una charla y que no sea solo una entrevista. Y poder compartir muchas cosas, ¿no? Hablaremos con más calma de Sportips. Nosotros creamos el por qué creamos Sportips y cuál es un poco ¿no? Yo creo que esa pregunta del por qué siempre es muy importante y nosotros quisimos crear Sportips para poder devolver al deporte lo que nos había dado, pero no deja de ser un ecosistema digital de servicios de salud deportiva. ¿Sabes? Un poco nos preocupa y nos ocupa la salud y nos apasiona el deporte, y la integración de ambos es algo que uno de los motivos por los cuales creamos Sportips. Muy bien, suena francamente bien. Luego, ¿no?, ahondaremos más en... Sí. Volveremos a Sportips para hacer un poco, respetar un orden cronológico. Vayamos a repasar un poco tu trayectoria. Cuéntanos un poco tus inicios, tus 25 años en Nike también. Bueno, yo explicaros un poco. Yo soy nacido en Barcelona. Mi vida se puede un poco resumir en una pasión por mi familia y una pasión por el deporte y obviamente por el trabajo, por una ocupación que realmente te aporte un valor, ¿no? Y a partir de aquí fue un poco lo que definió toda mi trayectoria, ¿no? Yo estudié en el Liceo Francés, aquí en Barcelona, luego estuve en las categorías nacionales me dedicaba al tenis, y en esa época pues ya era complicado, y luego hablaremos un poco también del porqué de Sportips, ¿no? De todas las dificultades que encuentras hoy en día para compaginar estudios y deporte. Luego me fui a Estados Unidos con una beca, que en esa época también pues era un poco más a la aventura, para poder estudiar y sacarme y luego me dedico un poquito profesionalmente al tenis, y luego tuve la realidad de a veces de los grandes riesgos que tiene el deporte, que es el tema de las lesiones, y a partir de aquí pues luego quería seguir vinculado al mundo del deporte, y tuve la fortuna, después de tener que dejar esa parte más profesional, a meterme en la industria del deporte y trabajar pues en uno de mis patrocinadores en esa época, que era Prince, que pertenecía al grupo Benetton, y luego estuve ahí unos años, y luego tuve la fortuna también, a través de un amigo en común, que es con quien además fundé Sportips, porque nos conocemos desde hace toda la vida casi, pues entrar en Nike, ¿no? Y mi primer trabajo en Nike fue como un sueño, porque era responsable de tenis, y tenis era mi deporte, y ya todavía... a su medida era una pequeña startup, o sea, obviamente Nike ha evolucionado muchísimo, y luego hablaremos del tema también, y tuve la fortuna pues de poder trabajar 25 años y dedicar pues una parte muy importante de mi vida y aprender mucho, y en diferentes países. Qué bueno. ¿Y cuántos años llegaste a estar en Nike al final? Pues 25. Desde el 95 hasta el 2020 más o menos. Sí. No está mal. Sí, de hecho,
Recuerdo igual en el 95 o la década de los 90, Nike en España era cuando también empezaba un poco todo a ser fuerte, ¿no? Sí. Me acuerdo. Yo el primer recuerdo que tengo de Nike un poco es época de Olimpiadas en Barcelona. Totalmente. Por ahí, ¿no? O sea, Nike se estableció como filial en España precisamente en Barcelona a raíz de los Juegos Olímpicos Sí, del ¿no? 92. El famoso Dream Team y Sí, la sí, marca. sí, Y eran, para los que tuvimos la fortuna de disfrutar de lo que es... Antes hablábamos un poco, ¿no?, la marca Barcelona y lo que es Barcelona. Eso fue uno de los grandes legados. Y sí, y a partir de allí pues todavía me acuerdo porque era una pequeña oficina en Sant Just y a partir de aquí pues fue yo creo que viví parte de los mejores años. Luego también obviamente no todo es de color de rosa cuando estás en una multinacional y ya tendremos tiempo de hablar al respecto, y tienes muchas etapas que son más difíciles, pero vivimos una época muy bonita de una marca potente y de hacer algo que nos ilusionaba. Nosotros veníamos del mundo del deporte y el poder estar vinculado a la industria del deporte, que era una industria pues con mucho potencial y ahora ha evolucionado mucho, ¿no? Porque ahora cada vez más se habla de la importancia del ejercicio físico y de los hábitos saludables y de otras experiencias, ¿no? Pero es una industria con una capacidad de transformar y de unir, ¿no? Lo estamos hablando, ¿no?, este verano. Ahora sí, se habla mucho de la Eurocopa, de muchos eventos deportivos, ahora las Olimpiadas, pero bueno, yo sigo reivindicando que el deporte es una de esas cosas que es capaz de unir y de realmente equilibrar a todo el mundo y aportar muchas cosas positivas. Sí, sí. Totalmente. Y quería preguntar también, una pregunta que le hicimos también a Joan Mir, un anterior entrevistado, que también llevaba 25 o 30 años en la misma empresa. Para la gente joven, ¿no?, que a día de hoy está 3 años aquí, 4 allá, que se mueve mucho más por proyectos, ¿no? O sea, ¿cómo se consigue aguantar tanto tiempo en una misma empresa? Cuando empiezas no te lo planteas. Luego sí que es cierto que creas ese vínculo más emocional. Yo creo que si creas un vínculo emocional en el sitio donde trabajas, con la marca con que trabajas, con el propósito que tiene, con la gente con la que trabajas, pues no te planteas cuántos años vas a estar, ¿no? Obviamente si es una empresa o una industria en crecimiento y tienes oportunidades internacionales, locales y te van surgiendo cosas, pues es casi... O sea, no es trabajar en el mismo puesto durante 25 años en la misma empresa, ¿no? A veces son empresas diferentes. Yo tuve la fortuna bueno, antes de empezar a trabajar, de vivir 5 años en Estados Unidos. Y luego en mi época de Nike, de los 25 años, pues trabajé 6 años en diferentes etapas en la central de EMEA en Holanda. Entonces, es como muy dinámico, ¿no? Vas cambiando mucho, vas haciendo cosas diferentes, vas viviendo diferentes etapas. Tienes muchas oportunidades y luego también a veces pues tienes retos y dificultades que te permiten y bueno, esa sensación de que si vales y aportas y tienes oportunidades de crecimiento, pues no te planteas hoy cuántos años llevo o ya no me apetece, ¿no? Entonces es un poco encontrar ese equilibrio entre... Yo creo que hoy en día tampoco, para los que tenemos hijos, ¿no?, decir, oye, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Bueno, el destino dirá... ¿Es compatible, Marcos, ser un alto cargo y la familia y los viajes? Antes hablábamos, ¿no?, un poco de lo que las percepciones versus la realidad, ¿no? Y el encontrar ese equilibrio entre... Pero esto pasa a cualquier vocación, seas médico, encontrar ese equilibrio entre la parte familiar y la parte empresa es complicado. Quien diga lo contrario no está con los pies en el suelo, ¿no? Entonces yo creo que yo tuve la fortuna de que mi mujer pues fue un pilar fundamental, porque cuando creces en una multinacional pues obviamente tienes que viajar mucho, tienes que dedicarle mucho. Y en esa parte pues viví. Yo las 3 veces que fui a Holanda dije, la primera vez nos fuimos de novios y ella venía, luego la segunda vez nos fuimos con los hijos pequeños y estuvimos viviendo ahí en Ámsterdam, y la tercera vez ya me fui solo porque la familia se quiso quedar en Barcelona y ya tuve que hacer commuting y compaginarlo, ¿no? Y luego ahora, luego también lo comentaremos, ¿no? El hecho de pasar del mundo corporativo al mundo emprendedor pues te da otra dimensión, y también poder tener esa calidad de tener más flexibilidad y poder dedicarle, porque
Yo he creído mucho en las personas, en sembrar, y si siembras y creas una relación y dar y recibir, que siempre hablábamos, ¿no? Pues esto en las relaciones personales también ayuda mucho, y esto en la familia es fundamental. Sí, sí. Y dijiste en tu carrera en Nike, en tenis, ¿no? Sí. Y luego, ¿cómo pasas de tenis a fútbol? Bueno, era una empresa muy dinámica. Yo empecé en tenis porque en esa época pues, había una apuesta muy importante en el mundo del tenis. Era la época de, bueno, ya Phil Knight de su época pues siempre ha sido aparte de que venía del mundo del running, pues el tenis era como su deporte número uno, y Nike había tenido una relación en el mundo del tenis era pues la época de Agassi, de Sampras y veníamos de haber visto a McEnroe y tal. Entonces, tenis era un proyecto en expansión. España, obviamente, era un mercado importante en ese deporte, y empecé allí y empezamos pues haciendo muchas cosas en la época antes de Rafa, pero vivimos la época de Rafa, obviamente. Y luego era muy dinámica. Luego surgió la oportunidad de empezar el contrato del Barça un año antes del centenario, y lo cogimos y fichamos al Barça. Pues en ese momento estaba con Capa. Fue la época, Marcos, de la pelota de la Liga, ¿no? La pelota que Nike patrocinó la pelota. Sí, ese mismo. Sí, había un poco de todo, pero la primera apuesta fue... sabéis que Nike, una de las grandes cosas que ha hecho es toda la parte de comunicación, ¿no? Era la época de aquel anuncio de los jugadores en un anfiteatro jugando contra los demonios. De Cantona, de Cantona, de Ogosbuag, ¿no? De decir y tal. Y entonces, de Brasil, el aeropuerto. Brasil, y precisamente en esa época se cogió el contrato del Barça y se empezó un año antes para poder realmente capitalizar toda la oportunidad del centenario. Y se jugó un partido, aquel famoso partido de Brasil contra el Barça, que fue también bastante icónico. Y en ese momento pues pasé de tenis a gestionar un poco todo el nuevo contrato, y me metí en el mundo del fútbol por primera vez. Y luego estuve trabajando durante un par de años en todo el tema de fútbol, el contrato del Barça. Y luego ya me fui a la central de Holanda por primera vez a trabajar en toda la parte de Sports Marketing, que es toda la gestión de todo el ecosistema de patrocinio deportivo, deportistas, clubs, eventos, etcétera, etcétera. Y luego cuando volví a España para ser director de marketing, estuve 5 años de director de marketing, y luego me volví a ir a Europa para otra vez irme a la parte más de negocio, de retail. Y luego volví otra vez a España para ser director general, y precisamente sustituí a Carlos Omedes, que es a quien hacía referencia, que fue el que me ofreció la primera vez pues, la oportunidad de entrar en Nike en tenis, y con quien he fundado Sportips. Él estuvo 26 años en Nike, él en el 2010 se fue a Estados Unidos, a Portland, y yo le sustituí como director general, y a partir de allí pues la compañía fue creciendo. Pasamos de ser Iberia, que es la parte un poco más tradicional de España y Portugal, a ser sur de Europa, y de desarrollar todo el negocio con la integración de de Italia y de otros países en el sur de Europa. Y luego pues en Nike hablabais un poco de cómo llevas tantos años, ¿no? La cultura era cambiar de puesto cada cierto tiempo, ¿no? Para no aburrirse, ¿no? Y yo tuve la fortuna pues de estar 8 años, que para eso me parece que rompí algún récord de ser director general de Iberia a vicepresidente del sur de Europa, y poder desarrollar todo un clúster del sur de Europa, que en esa época pues Nike estaba creando clústeres y sinergias entre mucha parte de su negocio. Y en el 2018, a raíz del Mundial de fútbol en Rusia, pues ya me convencieron para irme a ser vicepresidente de fútbol de MEA, y ahí fue cuando ya me fui otra vez, por tercera vez a Holanda. En esa parte ya hacía commuting, y viví pues esos 2 años y medio antes de la pandemia, liderando toda la parte de fútbol. Así que mi pasión siempre ha sido un poco, obviamente yo venía del mundo del tenis, pero mi pasión siempre ha sido el deporte en general, y luego toda la parte de gestión de marca, gestión de consumidor, gestión de negocio, y luego todo el tema de personas, porque he tenido la fortuna de liderar muchos equipos y muy diversos, y de pasar también a situaciones difíciles, ¿no? En una compañía no todo es
perfecto, y de momentos buenos y de todo, siempre se dice, ¿no? Oye, disfrutar de los momentos buenos y aprender de los momentos o de las experiencias más difíciles, ¿no? Me imagino que, ya por curiosidad, o sea, Fútbol MA probablemente es la sección horaria más grande de la compañía en el global, ¿o...? Bueno, a ver, en Nike es una empresa con mucho fundamento americana, ¿no? Entonces, siempre había el debate, ¿no? De que si fútbol, que si soccer. Fútbol es el deporte más grande a nivel mundial y con más influencia, pero no necesariamente el más prioritario dentro de la compañía. Entonces, y obviamente, pues... fútbol tenía un peso muy importante en Europa, también en Latinoamérica, pero sobre todo en Europa. Y el lema dentro de Nike era más ser el mejor, no ser el más grande, porque negocios como el de baloncesto, como el de running o como obviamente toda la parte del lifestyle eran muchísimo más grandes que el negocio en sí de fútbol, ¿no? Pero el rol que jugaba el fútbol... con la influencia que fue la puerta de entrada, ¿no? Y bueno, y esto, pues algunos visionarios que en los años 90 que creyeron que pues algo tan sencillo, ¿no? Como una marca como Nike, que quería ser la marca de referente a nivel mundial, pues tenía que entrar en el deporte que era el más grande y de referencia mundial, que era el fútbol, ¿no? Entonces, en su día se hizo una apuesta y la fórmula no ha cambiado, ¿eh? O sea, ahora luego podemos hablar un poco de todo lo que está pasando hoy en día, ¿no? Pero la fórmula siempre era tener, como se dice en inglés, ¿no? Great athletes, great products and great stories, ¿sabes? Es un poco lo que hacía Nike. O sea, al final era tener a grandes deportistas y tener innovación de producto y tener esa capacidad de conectar emocionalmente a través de historias. Yo no le diría tanto campañas de publicidad, pero sí... Yo es que creo, Marcos, que se adelantó mucho Nike a lo que se está haciendo. O sea, yo me acuerdo de slogans o claims o acciones de marketing que son perfectamente reproducibles hoy día, simplemente pues sumándole las redes sociales. Sí. Pero es bestial. O sea... el simple hecho de que nos acordemos a día de hoy, 20 o 30 años después, de los anuncios de publicidad de la selección de Brasil, estos del Bangal, todos estos. O el Just Do It. O sea, el Just Do It fue obviamente esas historias de... Yo recomiendo leer ese libro a veces de Shoot Dog en inglés, o Nunca te pares, que es un poco los inicios de Phil Knight. Pero sí, ¿no? La historia del logo, la historia del Just Do It y un poco lo que hablaba, ¿no? De, oye, deportistas, producto y historias. Y luego... pues esa cultura, ¿no? Esa cultura que los que vivimos esa cultura, pues al final un poco lo que te decía, ¿no? Te contagias un poco emocionalmente, ¿no? De lo que es ese espíritu de lo que es, ¿no? De superación o de conseguir las cosas. Me he acordado de una pequeña anécdota del libro, ¿no? Que el logo de Nike, que es probablemente los logos más reconocidos del mundo, si no recuerdo mal, le costó 10 euros a una becaria que él se lo hizo, o algo así, diseñadora, ¿no? Sí, que le pidió, sí. Había una historia así que me pareció espectacular. Sí. No, y yo creo que, por eso digo que los pilares a veces, las cosas cambian mucho, pero a veces tienes que mantener una cohesión y cuando Nike se ha ido más a toda la parte lifestyle y ha perdido su esencia en el deporte, ¿no? El deportista. Yo he nacido aquí para servir al deportista, para conectar y escuchar. Siempre había la frase de nunca dejes de escuchar la voz del deportista, ¿no? Y luego innovación, ¿no? O sea, esa capacidad de innovar y pues, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y luego, bueno, el cómo lo haces, y eso son historias. Pues a veces la publicidad tenía una influencia y luego ha habido otras maneras de llegar a... Y luego la cultura de la compañía, yo creo que es una cosa que a veces se ha infravalorado mucho, es decir, lo importante que hoy en día, yo creo mucho en eso, que son las personas y la cultura. Al final eso, cuando lo pones en riesgo o cuando pierdes ese vínculo emocional, pues es cuando a veces las cosas pues cuestan un poco más. Pero sí, las campañas, yo tuve en los años que estuve 10 años en el comité de dirección de marketing de Nike en EMEA y luego estuve 10 años en el comité ejecutivo en mi rol más de dirección general, con lo cual
pues he tenido la fortuna de trabajar con gente muy buena y estar en momentos muy buenos y momentos más difíciles. Y en la época de marketing la disfruté mucho aquí también, porque tuvimos la fortuna de trabajar, no sé si lo conocéis, con un amigo de Oriol Villar, que ha trabajado con Estrella y con muchos, creó un poco el concepto este de mediterráneamente y tal, y con él, ahora que o sea, hablamos de la foto esta, ¿no? de Messi con Yamil Amal, pues nosotros con él hicimos la campaña de Leo Messi recuerda mi nombre, ¿no? Sí, pues esto fue, oye, esa campaña de decir, oye, cómo diferentes chavales y chavalas del Barça que soñaban con llegar a ser alguien y en el momento de hacer la campaña, pues lo que hacéis vosotros, aquello de editar, tal, no sé cuánta, oye, y si ponemos al final este jugador que apunta, apunta y al final tienes que escuchar la voz de los expertos, ¿no? Hoy en día pues Nike tiene todo este portafolio porque tiene gente muy buena haciendo un trabajo muy bueno de scouting, ¿no? De saber, oye, lo que hablábamos antes, mucha gente lo intenta pero no todo el mundo llega a ser el entorno, los valores, la personalidad, o sea, no solo el talento, ¿no? o solo el físico, hay muchos factores que juegan. Y en ese momento alguien nos dijo, oye, yo creo que ese fue la última campaña que hicimos con Leo Messi de Nike, porque luego a partir de ahí se entró en un juicio y porque Adidas puso una oferta muy tentadora y al final acabó yéndose a Adidas. Sí, sí. Pero... Ay, cuando hablas de esto me viene a la cabeza una película que hicieron hace poco sobre Nike, sí, de Ben Affleck, sí, que hay una persona que como que se encarga de fichar a los deportistas, sí, y eso. ¿Eso Michael funciona Jordan. así realmente o...? Sí, yo creo que, bueno, a ver, funciona desde el punto de vista que tienes un departamento que se dedica un poco a hacer scouting y a conocer muy bien los entornos de los deportistas y luego también un poco os explicaré un poco de cómo toda esta experiencia, ¿no? Pasa después nosotros cuando creamos Sportips es un poco la marca, ¿no? Pero nosotros cuando tuvimos que ir con Carlos al registro de decir, oye, vamos aquí a registrar la compañía, ¿no? Pues la compañía se llama Serve Athletes SL, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las máximas de Nike es We Serve Athletes, ¿no? Servimos a deportistas. Entonces, ese departamento un poco lo que hace es su misión y su obsesión es servir al deportista, cumplir todas sus necesidades. Obviamente, darles producto para que tal, pero realmente formar parte. Y mucha gente que ha trabajado en Nike al final ha acabado formando parte del entorno y del equipo de estos jugadores. Porque, Rafa también, ¿no? Sí. Siempre salía... Bueno, Tuch, que mucha gente lo conoce, pues sigue trabajando en Nike durante muchos años, ha formado parte de este entorno y mucha gente que trabaja en este departamento pues se dedicaba a esto, a realmente establecer relaciones y a ayudar y a asesorar y obviamente después darles el mejor material y mejor... La verdad es que, Marco, escuchándote, eres como el sueño ese que te venden en la universidad. Dice, ¿quién te gustaría ser? Pues probablemente tú, porque es bestial, porque probablemente una de las empresas más tentadoras para cualquier estudiante de marketing, hablando y ejecutando acciones tan bestias como, ¿no?, todo el mundo querría hacer. La verdad es que es un lujo tenerte aquí, porque escuchándote vuelves a ser un poco niño, ¿de acuerdo? Bueno, esos anuncios, sí. Y luego cuando vas a la universidad... No, es que claro, el departamento de marketing, claro, hay muchos departamentos de marketing, muchas empresas. Sí. Y yo creo que tú ostentas, ¿no?, eso que todo el mundo quiere, como el periodista que quiere ser, ¿no? Yo quiero ir con el Barça, sí. Pero llegan un 1%, ¿no? Sí. Es bestial, o sea... No, como anécdota, nosotros obviamente a raíz de todo el tema del tenis y yo todavía estaba en Nike, pues una vez Carlos Costa, que es el agente de Rafa, dijo, oye, nosotros tenemos en Mallorca, pues en Manacor, la academia y tal, y estaban con todo el desarrollo de su proyecto de colegio internacional y allí tienen pues, mucha gente que iba, ¿no? Y hacían la graduación un poco a la americana y era, me parece, el segundo año y oye, nos gustaría que vinieras a hacer un poco la americana, que esas charlas en graduaciones que ves a veces en YouTube y tal, de grandes... Y digo, oye, yo no... Dice, no, es que va a venir Pau Gasol y va a explicar un poco su historia de cómo empezó estudiando medicina y lo dejó para llegar a
a ser pues una leyenda del básquet, ¿no? Y nos gustaría que tú vinieras para explicar un poco la historia de los mortales. Yo os decía antes, ¿no?, de que siempre hablamos de estos grandes deportistas, pero el 99% que lo intenta no lo consigue, ¿no? Y yo fui allí a hacer la charla y expliqué un poco esto, lo que tú decías, ¿no? Y dice, oye, sí, parece que todo es bonito, pero o sea, yo lo intenté y al final un poco con qué legado quieres dejar, ¿no? Y ahí había muchos padres, mucha gente que está allí intentando llegar a ser un deportista profesional y les tienes que poner un poco con los pies en el suelo y decir, oye, no dejéis los estudios, puede haber lesiones. O sea, la vida es complicada, ¿no? O sea, a veces no todo... y es inculcar un poco también la importancia de tener, ¿sabes?, diferentes alternativas en la vida, que no quieras apostarlo todo a una sola cosa. Que es un poco al revés, Marcos, salgo un poco del guión, es que el otro día escuchaba una persona, decía, no pasa nada por no ser emprendedor. Sí. O sea, está bien, ¿eh?, ser asalariado, porque parece ahora que seas un... Sí. Bueno, no te ha salido bien pues tu aventura, no pasa nada. Es lo normal. Es lo normal, o sea, sí, exacto. Vamos ya a normalizar, tener un sueldo y trabajar para una empresa, que es lo más... O sea, que puede yo ser creo que es bueno las bestial, dos cosas, sí, lo que hablábamos, ¿no? Las experiencias. Hoy en día, pues las experiencias de poder vivir el mundo pues más corporativo, por llamarlo de una manera, ¿no? Pero en cualquier marca, en cualquier empresa, en cualquier que tenga un buen propósito, que tenga... Pero luego yo cuando después de 25 años la gente te dice, ostras, ¿y cómo? ¿Sabes? Y yo me planteé, bueno, me puedo volver al mundo corporativo y me pongo en manos de headhunters y me vuelvo otra vez a meter en el mundo corporativo, o aquello que te planteas, bueno, voy a coger una época sabática y, ¿sabes?, y no voy a hacer nada. Pero yo tenía muchas inquietudes y me acuerdo que con Carlos siempre cuando le preguntan a él, explica la anécdota y dice, oye, al cabo de pocos meses de haber dejado ya estábamos pensando en... Yo le dije, oye, ¿te apetece hacer esto? Yo tengo esta idea, y de ahí surgió un poco la idea de Sportips, ¿no? De decir, oye, Nike pues siempre ha estado basado en producto y en ofrecer el mejor producto y material deportivo, y te vendía el sueño de Just Do It, ¿no?, que lo hablábamos antes. Pero entre medio, ¿sabes? Si quieres correr una maratón o quieres hacer deporte o quieres tal, pues no te acompañaba, ¿sabes? Nosotros siempre hablábamos mucho de productos y servicios y experiencias, ¿no? Entonces, de ahí surgió la palabra un poco de ecosistema, ¿no? ¿Qué es un ecosistema? Pues donde realmente aportas un valor integral, donde de forma un poco más 360 y en todos los 365 días al año no estás comprando un producto de forma puntual, sino estás perteneciendo a un proyecto donde te acompañan, donde creas. Y ese pilar de servicios, ¿no? Y yo lo había vivido, si os explico, pues oye, pues el cómo compaginar estudios y deporte, o cómo afrontar pues rehabilitación de lesiones, tal, o temas de qué hace un deportista cuando acaba con su carrera deportiva, se encuentra con 30 y pico años y tiene toda una vida por delante, y mucha gente en este país pues se les ha abandonado cuando dejan de ser famosos, en vez de ayudarles a todo lo que pueden aportar. Y de todo esto pues surgió un poco el decir, oye, vamos a crear un proyecto, y nos tiramos un poco a la piscina, como se dice, ¿no? Pero porque realmente yo tenía podría haber vuelto fácilmente al mundo corporativo. Sinceramente, me considero una persona con muchos valores personales y profesionales y muy fiel, y no me veía trabajando en la industria del deporte para otra marca, pero sí que me veía trabajando en la industria del deporte porque era mi pasión y mi propósito. Entonces, la solución de emprender... Pero yo estoy de acuerdo contigo, que a veces el emprender no es para todo el mundo, pero que sí que es un revulsivo y algo que realmente a mí me ha gustado mucho. Oye, que hemos empezado a hablar de Sportips, luego igual volveremos a profundizar un poco más en Nike y otras experiencias, pero es que si no, yo creo que nos quedaremos sin tiempo. Entonces, bueno, ya has contado un poco cómo surgió la idea de Sportips, y luego, o sea, cómo fue el salto, ¿no? De, ostras, estar en una corpo tan grande como Nike a, ostras, ahora una startup, o sea, imagino que tiene que ser totalmente distinto, obviamente, ¿no? Bueno, los tópicos, para muchos de vosotros que habéis también emprendido, pues al final se dice, no, oye, todo empieza con la idea o con la visión, ¿no? Y luego con las personas, ¿no? La capacidad de las personas. Nosotros, Carlos y yo, pues nos
nos pilló en una época nuestra que quizá no éramos los típicos emprendedores, hay gente joven, pero teníamos una experiencia pues, y un propósito muy claros de lo que podíamos aportar. Y a partir de aquí pues empezamos a compartir esa visión y esa inquietud que teníamos de decir, oye, realmente queremos pues, ayudar a deportistas y queríamos un poco democratizar pues, y focalizarnos en ese deportista. Y empezamos, y esto es como todo, cuando lo que empiezas y luego cómo vas evolucionando no es lo mismo, ¿no? Entonces, pero nosotros cuando empezamos con el proyecto de servir al deportista en sus ciclos de vida más importantes. Y lo vivimos de nuestra propia piel, ¿no? Era cómo compaginar estudios y hablábamos antes del fútbol, ¿no? O sea no dejes tus estudios, busca la manera. Y cómo yo me fui a Estados Unidos para poder compaginarlo. Aquí todavía es difícil. Entonces, cómo poder ayudar en ese tema. El segundo, pues a veces entendemos que cualquier deportista de élite pues está rodeado de todo lo que necesita. La realidad es que eso solo lo tienen un porcentaje muy pequeño. Nosotros luego te explicaré, pues en SportTips tenemos deportistas olímpicos o paralímpicos que son accionistas o pequeños inversores porque se enamoraron de este proyecto y de este propósito y nos explicaban que por muy olímpicos o paralímpicos que fuesen, pues porque son de deportes minoritarios, se han tenido que buscar la vida. Sí. Y eso representaba pues que, oye, pues tener un equipo a su alrededor, desde médicos, desde psicólogos, nutricionistas o incluso a veces entrenadores, pues no generaban lo suficiente como para poder permitirse el lujo de tener. Entonces, ¿cómo ayudábamos? Y el tercer ciclo era pues, la parte muy difícil que cuando acaba la carrera de un deportista. Y cómo ayudar a poder realmente entrar pues, en el mercado laboral o crear tu propio proyecto o tal. Y empezamos así, intentar, oye, esos 3 ciclos de vida y cómo podemos. Y luego pues, pasaron muchas cosas entre medio, presentamos la idea a muchos tal. Nosotros tuvimos la fortuna de, en el mundo startup, ¿no? De este family and friends o fools que le dicen, nosotros empezamos pues compartiendo nuestra experiencia. A ver, en el mundo del deporte, pues la industria del deporte, pues al final todo el mundo más o menos se conoce, con lo cual nosotros traíamos un rigor, una experiencia, una forma de unos valores que la gente nos conocía y presentamos el proyecto a muchos deportistas y yo no le llamo inversores, sino gente que nos conocía del mundo corporativo y que en su día pues, se quisieron unir a este proyecto y siempre dijimos que este era un proyecto de largo recorrido, no era un sprint, era una maratón, ¿no? Era un proyecto con una visión, con un propósito, conscientes de la dificultad de crear algo y conscientes de que hoy en día, pues que, no sé, ya me pierdo con el porcentaje, ¿no? Pero que la mayoría de proyectos que empiezan, pues no, al cabo de unos años, pues no sobreviven y que nosotros pues íbamos a poner pues toda nuestra preferencia al servicio de este proyecto y tenemos pequeños accionistas pues que como Ana Carbonell o Amaya Valdemoro o Teresa Perales o Luis Moya, que son de diferentes perfiles, pero todos que se enamoraron del proyecto y decir, oye, lo importante que es ayudar al deportista, más allá de la élite, ¿no? Y luego gente de negocios, pues el propio Oriol Villar y otros empresarios de que nos conocían de nuestra época de Nike que quisieron entrar y a partir de aquí pues fundamos la compañía en el 2021 y seguimos ahí perseverando, que se dice. Luchando. Muy bien. ¿Y cómo lo hacéis para llegar al mercado? No solo, o sea, supongo que aparte de con estos deportistas que ya más o menos os conocen. Bueno, eso fue los inicios. Luego nos hemos un poco lo que os he explicado al principio, ¿no? Yo, pues obviamente veíamos toda la parte del deporte. Yo he tenido la fortuna también en casa, mi mujer pues es médico, es pediatra y siempre nos ha inculcado toda la parte de hábitos saludables y la importancia. Y cada vez más, sobre todo a raíz de la pandemia y posteriori, pues yo ya digo que no, que la integración del deporte y la salud ya no es una tendencia, es una responsabilidad casi, ¿no? Ya no es cuántos años vamos a vivir, sino cómo vamos a vivir, calidad de vida, hábitos saludables. Yo creo que todo esto, la ciencia ha demostrado que el estilo de vida y los hábitos... entonces, ahí vimos que teníamos un nicho y una oportunidad de cubrir unas necesidades y unos problemas y nos vinculamos mucho más en temas de servicios de salud deportiva. Salud física, salud mental,
Sí, o sea, ¿qué servicios ofrecéis? O sea, para alguien que nos esté viendo, Sí. que hace deporte, ya sea a nivel amateur o semiprofesional, profesional, o sea, que hay fisioterapia, nutrición... Sí, yo siempre he dicho que hay 3 pilares, ¿no? Toda la parte antes, en nuestra época, pues tenías un entrenador que te hacía un poco de todo, ¿no? Te hacía de entrenador, de técnica, de preparador físico, de coach mental, pero la parte técnica es muy importante, pero luego se ha demostrado que, pues, que la parte física lo es y obviamente la parte mental también. Entonces, nosotros creíamos mucho en la prevención. Es algo que hoy en día pues estamos, en el buen sentido de la palabra, luchando, como hacen muchas instituciones de este país, de luchar contra el sedentarismo, los hábitos saludables. Pues la prevención es algo que hoy en día, pues si la sociedad tuviese más reconocimiento en la importancia de la prevención, pues podrían impactar positivamente muchas cosas. Entonces nos enfocamos mucho en la prevención. Eso es medicina deportiva, todo el tema de chequeos médicos, ¿no? Siempre decimos, oye, todo el mundo se hace la ITV del coche porque es obligatoria, pero ¿cuánta gente que hace cualquier tipo de actividad, seas adolescente, seas más mayor, seas de cualquier edad y cualquier habilidad de cualquier nivel, pues ese chequeo médico, esa prueba de esfuerzo, pues una vez al año debería ser, ¿no? Y luego, pues temas de hábitos saludables, temas de nutrición, damos servicios a nivel de nutrición, temas de... El otro gran problema de cualquier persona que hace un deporte, pues a veces son las lesiones, ¿no? Nosotros, todos los estudios te dicen pues que en España todavía mucha gente es autodidacta. ¿Qué quiere decir? Que, pues, oye, no, yo me he bajado este plan de entrenamiento, veo a este influencer, yo hago mis ejercicios y tal, pero luego la gente pues se acaba... Entonces, todo el tema de prevención y ponerte en manos de un especialista, creemos que es algo muy importante. El usuario paga por cada servicio que contrata, hay una suscripción... Sí, nosotros cuando creamos el proyecto siempre quisimos, y esto lo escuchamos de uno de los proyectos, ¿no? Me quedó la frase también de prescribir, ¿no? Y que el consumidor hoy en día hay tanta oferta, o sea, tenemos acceso a tanta información que falta un filtro, ¿no? Entonces la gente dice, oye, la gente decía, yo no quiero elegir, yo quiero acertar. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que alguien te ayude a filtrar o a recomendar o a prescribir los mejores. Y eso fue un poco como empezamos también, que firmamos un acuerdo de colaboración con el Consejo Superior de Deportes. Una de las cosas que acordamos, y vino a raíz del intrusismo de la pandemia y todo, era que hubiese un filtro y que todos los especialistas que nosotros ofrecíamos en nuestra plataforma y ecosistema tuviesen la titulación y tuviesen, pues obviamente que si es un nutricionista, pues está titulado tal, psicólogos, entrenadores, pues médicos obviamente, ¿no? Pero entonces esa parte de nosotros es muy importante, ¿no? De filtrar, no creemos tanto en la cantidad de servicios o especialistas que puedes encontrar, sino que realmente tengas la seguridad y la confianza que te vas a encontrar, pues, los mejores especialistas. Y empezamos, los propios deportistas profesionales nos pusieron a disposición especialistas que los cuidaban a ellos y los empezamos a ofrecer y a democratizar, pues, para el deportista amateur. Y nos fuimos focalizando en categorías donde veíamos, y ahora quizá nuestras principales categorías son medicina deportiva, toda la parte de fisioterapia como prevención o como rehabilitación de lesiones, temas de nutrición, temas de podología, temas de psicología deportiva también, todo el aspecto mental. Y obviamente pues todo el tema de entrenamiento personal. Ahora pues se ha demostrado un poco también ponerte en manos de un especialista pues ayuda mucho, ¿no? Para que te guíe, te motive, para crear esos hábitos. Muy bien. ¿Y trabajáis, o sea, la gente amateur se anima a apuntarse o la mayoría son profesionales? Bueno, nosotros empezamos con un modelo más B2C, ¿no? de buscar a ver cómo podíamos impactar y que un poco también caes un poco en los tópicos, ¿no? De decir, oye, es la época de tener todo en una aplicación móvil. Entonces, bueno, daría para muchas horas de todo lo que aprendimos, pero porque el mundo corporativo, pues es cierto que te viene todo muy dado, sobre todo en grandes compañías, y luego cuando tienes que empezar a crearlo tú todo, pues obviamente el nivel de aprendizaje es brutal, ¿no? Pero pivotamos hacia realmente donde estamos a día de hoy, que tenemos 2 modelos de negocio. Uno es más un modelo B2B2C. Nosotros lo que hacemos es aportar nuestro ecosistema
y una tecnología que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas desarrollar durante estos años a colectivos, ¿no? Para que esas federaciones, eventos, empresas, pues gimnasios o cualquier colectivo que tenga un colectivo de deportistas, nosotros le aportamos un poco lo que te decía Nike, ¿no? O sea, Nike hace productos, pero si quisiera dedicarse a dar servicios, pues tendría que crear una empresa diferente casi, ¿no? Y hoy en día para las grandes compañías, o si eres un gimnasio o eres un evento, tu gran preocupación es tu core, es lo que haces, ser el mejor en lo que... Entonces, hoy en día yo creo mucho en las alianzas y en complementar, y nosotros nos hemos dedicado un poco a ayudar y a complementar a todas esas entidades deportivas, aportando nuestro ecosistema para que puedan ofrecérselo a sus colectivos. Y luego, por nuestra etapa corporativa, también vimos que teníamos una oportunidad de impactar pues, positivamente. Nuestro propósito es impactar positivamente la calidad de vida de las personas a través del deporte y de la salud. Y vimos que teníamos la oportunidad de hacer lo mismo en empresas, porque hoy en día pues, cada vez más se habla mucho de la cultura de la empresa, del vínculo emocional, del salario emocional, de todos los beneficios, y nosotros en nuestra época lo vimos y creíamos pues, que había una manera de innovar y de aportar un valor añadido para que las empresas vean a sus empleados no tanto como empleados, sino como personas y con sus necesidades, y que aporten unos beneficios, y obviamente siempre con nuestro propósito de hacerlo a través del ejercicio, del deporte y de la salud. Y somos un modelo comisionista, como cualquier marketplace. Nosotros nos gusta más llamarle ecosistema, pero donde pues, nosotros conectamos a cualquier persona que necesite de un especialista, y al especialista le damos una plataforma tecnológica pues, para poder difundir, y a partir de allí pues, cualquier transacción, cualquier cosa que se haga, pues tenemos una comisión, y luego también ahora, a raíz de todo el desarrollo de nuestra plataforma tecnológica, pues también ofrecemos esa plataforma tecnológica a empresas que a veces no tienen el know-how o la capacidad o los recursos para desarrollar sus propias plataformas. Muy bien. Sí, sí. Te robo una pregunta, ¿vale? Digo, estamos hablando de Sport Tips, de que evidentemente el futuro, o sea, el deporte es presente, ha sido pasado y probablemente futuro. Te quería preguntar, Marcos, ¿cómo ves este futuro del deporte? Bueno, yo creo que el deporte tiene que evolucionar a ver, sobre todo en este país lo vemos, ¿no? O sea, ahora estamos con grandes eventos, ¿no? Este es el verano, si te gusta el tenis, o ahora Wimbledon está jugándose, el Tour de Francia, pues la Eurocopa, ahora empezarán las Olimpiadas. Es que este verano y yo creo que esto, no sé, el poder del deporte, pues es realmente eso que os decía, ¿no? Es transversal y es universal. Pero creo que la gran evolución es no ver al deporte como un entretenimiento de televisión, sino llevarlo a la práctica, ¿no? Y que se vea que aporta calidad de vida y estilo de vida, y la importancia que tiene hoy en día en pensar en ti y en tu persona o en tu salud, y creo que ahí es donde está la gran... Y por eso nosotros es algo que lleva su tiempo y su madurez, pero vemos esa integración entre el deporte y la salud como algo... ¿no? A veces ahora hay un debate mucho, ¿no? De, oye, pues el deporte es la mejor medicina, o déjate menos pastillas y más deporte. Sí, exacto. Y a veces parece como que el mundo de la salud y el mundo del deporte estén compitiendo el uno contra el otro, cuando yo creo que en el fondo es todo lo contrario, ¿no? Es que siempre están con la misma... San Benito del Running es malo para las rodillas. Sí. Es que el humano no puede correr, bueno. Sí. Tampoco puede hacer otras cosas que hace. Pero bueno. Y hacer deporte es hacer actividad física, ¿no? Es ser activo, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay gente que empieza de una manera y evoluciona, pero... Y es un aspecto muy social, y yo creo que hay muchas ventajas, y eso la industria del deporte se tiene que abrir a crear grandes alianzas y a demostrar los beneficios que puede aportar, versus quedarse en un pequeño nicho donde ¿sabes? Donde se piensa que el deporte es para un grupo de gente muy reducida, ¿no? 100%. Se me ha acordado una pregunta que me apetece preguntarte, es de tu época, más relacionada con el deporte antes de patrocinio, y viendo algún deporte actual como hay,
¿te has quedado con la espinilla de decir, hostia, me hubiese gustado estar en esa activación? Por ejemplo, ahora me acuerdo Under Armour con el CrossFit. Es decir, que el CrossFit pues, surgió con otra marca, pero que luego pues, ahora resulta que el CrossFit todo el mundo hace CrossFit, ¿no? ¿Te has quedado con algún deporte que hasta me hubiese gustado hacer esa activación? De mi época en Bueno, Nike, o actual. No, sí. no, digo actual. Es decir, que pues, si hubiese estado una marca y decir, ostras, pues mira, hubiese sido divertido, ¿no? Sí, bueno, yo siempre he sido muy de valorar lo que tengo versus lo que no tengo, ¿eh? Pero tuve la fortuna, obviamente, como os he explicado antes, de meterme mucho en el mundo del tenis. Luego vi el mundo del fútbol, que no tenía nada que ver con el tenis, y aprendes a enamorarte de la parte positiva, pero a ver todo lo que no te gusta del mundo del fútbol, porque hay mucho dinero y hay muchas cosas que deberían mejorar. Pero en este aspecto yo creo que pues siempre hay muchas... había un poco la frase de decir, oye, oportunidades hay infinitas, pero los recursos son limitados. Entonces yo también he aprendido con el tiempo y mi experiencia que enfocarte es muy importante. A veces tienes distracciones, es muy fácil, ¿no? Oye, voy a ir por aquí, por allá. Pues vamos. Sí, me gusta esto, voy a apostar por ello ya, pero entonces, es que... Y es un poco ahora, ¿no? O sea, os pongo un ejemplo, ¿no? O sea, nosotros, pues obviamente, Phil Knight había sido corredor, el mundo del running era un deporte muy core, y a raíz de perder un poco el foco o el dedicarse mucho a la parte alta de la pirámide, pues tienes otras pequeñas marcas, y ahora que en la industria de deporte pues se ha abierto muchos nichos, ¿no? De marcas nuevas como Hoka, como On, bueno, ya estaba ASICS, había muchas, o sea, pues de repente pues Nike se encontró en el mundo del running con una cuota de mercado ya, o mercados estratégicos como Estados Unidos, que no estaban ni entre los 3 o 5 primeras marcas, ¿no? Entonces esos son proyectos muy interesantes de analizar el porqué, ¿no? O sea, sí. Pues yo tengo grandes deportistas y tengo gran producto y he hecho grandes campañas, pero a veces eso no lo es todo, ¿no? Tienes que estar, a veces hay modelos que se han implementado y que te han alejado un poco de la realidad, ¿no? O de la esencia más de la calle. Y eso al final pasa factura. Se lo me acuerdo también de una anécdota de Nike, del libro, que la verdad es que es buenísimo. O sea, si no recuerdo mal, esto empezó en la década de los 60, él comercializaba ASICS, más 70 negocios después, en Japón, pero comercializando ASICS en Estados Unidos y tal. Sí. Y a nivel de innovación me acuerdo que, o sea, nació en el mundo del running vendiendo zapatillas desde el maletero del coche, o sea, que Nike empezó así. Sí. Y una de las innovaciones que recuerdo que hacía, que me hizo gracia, que otro de los socios creo que hizo una suela con una máquina de gofres. Sí, o sea, sí. Y le llaman la suela de gofre, que se ve que fue una revolución de la leche, y el tío ahí haciéndolo en casa, ¿no? Y bueno, divertida la anécdota también. Sí. Que a veces vemos todo Nike donde está a día de hoy, pero oye, que empezó vendiendo zapatillas en el maletero y haciendo suelas con una gofrera, o sea que... Sí. Sí, no, y yo también creo, Marco, escuchándote también la etapa de Sport Tips, y también que he podido estar relacionado con el mundo del deporte, del deportista, es... Antes hemos hablado de la erupción de las redes sociales y cómo se gestiona estos impactos, porque claro, ahora resulta que... O sea, yo lo que veo la diferencia antes con el deportista, y mezclando tu mundo antiguo en Nike y ahora el Sport Tips, es que antes el deportista vestía de Nike todo el día. Ahora resulta que solo viste cuando ejerce el deporte, porque los de la Fórmula 1 lo ves perfectamente, dices, puedes ir patrocinados, pero luego van de Lifestyle, Balenciagas, Louis Vuitton, etcétera, que ahora tienes que luchar con estas otras marcas que probablemente no les paguen, lo compren ellos, ¿no? Y luego es el impacto de la gestión emocional y gestión también con patrocinios en las activaciones en redes sociales, que lo pueden hacer desde su casa, pero también es más tiempo que el deportista invierte en ello y que por lo tanto también pues, lo condiciona. Están siempre aparte, te pueden grabar. Antes había quizá un poco también más de privacidad, que ahora... Sí. Bueno, la primera parte yo te diría que un poco el deporte antes sí, era más de, oye, cuando competías o entrenabas o sudabas o hacías una actividad física, pero yo creo que la parte de que hoy en día ha evolucionado muchísimo es que es muy todo el negocio de casual. O sea, hoy en día pues cada vez pues, todo el mundo viste y de forma más cómoda, más deportiva, más, o sea, y el tema de los sneakers, ¿no? Las zapatillas ya se ha transformado en algo totalmente habitual y se ha normalizado. Antes, si llevabas bambas no te dejaban entrar en la discoteca, o sea, es que ya ahora es como, ¿sabes? Los sneakers son como... Es como el tatuaje, ¿no? Entonces,
Entonces, sí, o sea, el deporte se ha democratizado muchísimo en la vida de las personas, ¿no? Esto yo creo que, y como expresión. Lo que tú dices es cierto, pero volvemos a hablar de un poco de la parte alta de la pirámide, la parte más de grande, donde está el volumen. Pues ahí la gente, pues toda esa expresión de marcas, de deporte, de lifestyle, de comodidad, de tal, pues oye, solo tienes que ver a la gente que viaja hoy en día cómo viaja, ¿no? Pues todo el mundo viaja con su ropa cómoda, con sus zapatillas, con sus deportes, pues... y luego nosotros lo vivimos en la época de Nike. Nosotros patrocinábamos pues, muchas carreras de running, como la famosa cursa Bumbés que empezábamos y cosas de este tipo, y veías a la gente correr con cualquier cosa. Y decías, ¿no? Te ponías las manos a la cabeza y decías, ostras, esto está corriendo unas zapatillas que se va, ¿sabes qué tal? O sea, supongo que si sois aficionados, no sé, al esquí o a otro, pues supongo que lo habéis visto, ¿no? Había gente que veía, ostras, que cómo puede... Y luego, oye, ahora, y han pasado muchos años, pues ves a la gente equipada como si fuesen, ¿sabes? Profesionales, ¿no? O sea, todo el mundo, sus zapatillas de placa de carbono, sus gafas, su textil, su tal, su reloj, tal. Entonces, nosotros vivimos esa evolución de producto poco técnico y muy básico hacia cada vez más, pues, la gente... Hay de todo, ¿eh? Porque ahora... Pues oye, Inditex con Osho se ha metido en toda la parte de lifestyle, o sea, también pues, Decathlon, que es un gran distribuidor del deporte, pues ha intentado hacerlo todo a nivel de primeros precios y costes, pero por la industria se ha hecho más grande. Y nosotros, volviendo al tema Sport Tips, la parte lo vemos, esa parte. O sea, hoy en día la gente no está invirtiendo. Tú te compras, ¿no? Vas a hacer deporte, te gastas 5.000 euros en tu bicicleta, en tus 300 euros en tus zapatillas de Nike para correr, o yo qué sé, me voy a viajar para no sé tal, pero luego, oye, a la hora de hacerte esa prueba de esfuerzo o ponerte en manos de un entrenador personal y tal, como parece que sea muy elitista. Eso duele más, ¿no? o es un gasto, ¿no? Más que una inversión. Y yo creo que esto con el tiempo estamos viendo que está cambiando. Y por eso te decía que nuestro proyecto pues, es más un proyecto de largo recorrido, porque creemos que todo esto pues, está cambiando, ¿no? Los hábitos, la cultura... Lo vimos con el producto técnico, el producto más básico, y ahora pues el ponerte en manos de especialistas va a ser algo que se va a normalizar, ¿no? Porque tiene todo el sentido del mundo. Has dicho el tema de las pruebas de esfuerzo que alguna vez habíamos hablado, que ahora también, ¿no? Se ha puesto muy de moda correr 10K, media maratón, y tal. ultramanes, también. O sea, y lo que no sale época... es la cantidad de gente que pilla unos jamacucos porque la prueba de esfuerzo no es obligatoria. Y dices, es que... No, y desgracias. Yo creo que todo el mundo hemos conocido a alguien. Sí. Son anécdotas, pero todavía pasan, ¿no? Y lo lees en la prensa. Oye, en la maratón de Barcelona, un chaval de 28 años que falleció después. O sea, obviamente por eso la prevención es tan importante. El sentido común, ¿no, Marcos? También, porque es que hay veces que... Sí. Es que no puedes pasar de cero a nada. Es que la gente, la percepción que podemos tener desde fuera es que van a ganar esa carrera. O sea... No pasa nada. Es que aparte son como microinfluencers ellos mismos. Sí. O sea, a mí me han impactado anuncios de gente particulares que invierten en sus publicaciones para que las marcas les patrocinen. O sea, que al final os va muy bien a vosotros también porque, claro, si Sport Tips me grabo haciendo la prueba de esfuerzo, al final es como una sinergia orgánica, pero es alucinante. Sí. No, el tema de pruebas de esfuerzo es increíble. Nosotros cuando firmamos, o sea, los que estamos metidos un poco en la industria del deporte, pues... Se aprobó en el diciembre del 2022 la nueva ley del deporte, que era una ley del deporte nueva y la anterior era 30 años atrás. Y esta nueva ley del deporte aportaba muchas cosas desde el deporte profesional al sector de todo. Y una parte de esta era toda la parte relacionada con la salud. Y en otros países hoy en día, pues si tú quieres hacer una triatlón, una media maratón, obviamente una maratón y cualquier carrera, es obligatorio presentar un certificado médico y muchas veces pues con ese extra de la prueba de esfuerzo, la parte cardiológica, la parte poco para prevenir, ¿no? Hoy en día tú vas a cualquier evento deportivo y te encuentras con la ambulancia, ¿no? Por ahí a ver qué pasa el día del evento. Pero aquí, oye, nos tenemos que pensar, sí. ¿Sabes? Sí, o sea, sí. Oye, ¿qué pasa antes, no? Vamos a educar, vamos a ayudar a que toda la gente pues, se prepare mejor para poder e incluso después. O sea, Sport Tips siempre decimos que nosotros estamos para el antes y para el después. El día del evento, el día de que haces algo es para disfrutarlo o sufrirlo.
Y en ese sentido, pues nos hemos dado cuenta pues, que en este país pues, todavía no hay. Y esto os explico la anécdota, porque el otro día un libro que se llama The Art of Possibility explicaba el autor decía esta anécdota, decía, mira, esta anécdota de una empresa de calzado, decía que contrata a dos trabajadores y les envía a un país de África a hacer un estudio de mercado. Y al cabo de un tiempo, los dos trabajadores vuelven y de forma independiente les dicen, oye, a ver, danos tus conclusiones de lo que has visto del mercado. Y el primero viene y dice, olvidaros. O sea, no hay negocio porque en África hay muy poca gente que lleva calzado. O sea, no tenemos ninguna oportunidad de hacer negocio. Y el segundo volvió pues totalmente emocionado, ilusionado, diciendo, no os podéis imaginar la oportunidad que tenemos. El mercado que hay, ¿no? No hay nadie o casi nadie llevando calzado, oye, y solo que nos metamos allí y tengamos una gran oportunidad. Entonces, eso te demuestra un poco de cómo veas las cosas y volvemos al tema de emprender, ¿no? Hoy en día, si quieres ser emprendedor, nosotros, a mí me gusta mucho la palabra también, pues perseverancia, ¿no? Tienes que, nada te va a caer del cielo así ¿no? Decíamos te va a tocar la lotería, sino... y nosotros lo vemos ahora con el tema de pruebas de esfuerzo, de muchas cosas. Oye, podrías pensar que esto no tiene recorrido porque hoy en día nadie se lo hace, pero pensábamos lo mismo con el producto técnico y mira dónde está. Sí, sí. Pues ahora pues, estamos perseverando en educar y intentar... Pues, la dificultad es cómo mantienes una empresa y unos costes para sobrevivir hasta que llegas al momento que realmente el mercado pues, está suficientemente maduro para poder capitalizarlo. Pero... Marcos, nos hemos... Un segundo, ya sí. Para acabar, una pregunta que creo que hacemos a todos. ¿Qué es para ti el éxito? A nivel personal y profesional. Tenemos menos de un minuto, creo que Alex. Vale. No, yo creo que el éxito es tener esa tranquilidad, conciencia personal y profesional, que estás haciendo algo que te gusta, con un propósito y que realmente pues, estás disfrutándolo, ¿no? Yo creo que yo siempre me he basado el éxito en aportar unos valores personales y profesionales, y yo creo que eso es algo que hoy en día pues, es fundamental, ¿no? La relación de las personas, vivimos en un mundo cada vez más tecnológico, más digital, más todo, y yo creo que la relación entre personas y el poder conseguir cosas juntos, ¿no? Ese dicho que dice, ¿no? Que si quieres ir rápido ves solo, pero si quieres ir lejos ves acompañado, pues yo creo que es muy cierto, ¿no? El cómo poder trabajar en equipo y hacer cosas conjuntamente, y el lujo de emprender a veces te da esa... Tiene muchas cosas difíciles, pero poder hacer lo que te gusta con gente que te gusta y tener esa perseverancia de a veces intentar conseguirlo, pues es lo que, como mínimo a nosotros a día de hoy es lo que nos ayuda a seguir apostando por lo que hacemos. Totalmente. Muy bien, pues Marcos, ha sido una pasada. La verdad es que un placer. Espero que os haya gustado también a vosotros. Nos hemos quedado sin tiempo. Quedaría para 3 horas porque es que, claro, tienes tanto a explicar. En fin, bueno, espero que hayáis disfrutado igual que nosotros, y os emplazamos pues al siguiente episodio. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Adiós.